Hola, soy Rosa, una residente de psiquiatría latina. Nací y he estudiado medicina en los Estados Unidos. Durante mi crianza, he aprendido a hablar español en casa con mi familia. Por lo tanto, hablo inglés y español. Después de ver este video, usted se familiarizará con algunos desafíos únicos que estudiantes en carreras de salud mental pueden enfrentar al proveer tratamiento y psicoterapia en español como hispanohablantes criados y educados en los Estados Unidos. También aprenderá 6 pasos que estudiantes bilingües pueden tomar para superar estos desafíos. Cuando comencé la formación médica, estaba muy emocionada de brindar atención de salud mental a pacientes hispanos en su idioma nativo. Sin embargo, poco después de comenzar la residencia, me di cuenta de que proveer tratamiento en español no siempre es fácil. Durante la entrevista psiquiátrica y tratamiento de psicoterapia en español, me fijé que muchas cosas no se traducen directamente desde el inglés. Los pacientes pueden usar palabras y frases únicas para describir sus pensamientos, estados de ánimo y síntomas. Puede haber matices regionales y culturales que varían con el país y comunidad de origen del paciente. Y a pesar de mi confianza al hablar español, a menudo he tenido dificultades en evaluaciones clínicas o sesiones de terapia, tanto al buscar palabras o ideas que aún no sabía comunicar o aquella que no he aprendido durante mi entrenamiento. Sentirme insegura me causó mucho estrés. Me sentía avergonzada y desanimada cuando me quedaba sin ciertas palabras durante un encuentro clínico. Pero pronto me di cuenta de que había una oportunidad de mejorar y crecer como profesional bilingüe. Decidí pedirle ayuda a un miembro de la universidad que habla español. Le expliqué mis preocupaciones sobre brindar atención adecuada y me dijeron que es muy normal no sentirme segura proveyendo asistencia psiquiátrica en español. Me aseguraron que, para estudiantes educados principalmente en inglés y con poca exposición al español, en entornos profesionales, tanto médicos como psiquiátricos, aprender a brindar atención en español puede sentirse como una habilidad nueva. Me aseguraron que, si aún no hemos dominado el lenguaje por completo, nosotros siempre podemos y debemos pedir ayuda cuando tenemos dificultades en comprender y comunicarnos con pacientes en español. De hecho, me recomendaron 6 pasos que se pueden tomar para mejorar la atención de salud mental y psicoterapia que proveemos en español y sentirnos más cómodos. Primero, pregúntele a su paciente. Cuando usted y el paciente no se entienden bien, no dude en preguntar el significado de una palabra o frase. Segundo, pregúntele a su supervisor o mentor hispanohablante. Alguien que tenga experiencia trabajando con pacientes en español puede ser un guía. Tercero, pregúnteles a sus compañeros. Compañeros bilingües en su programa pueden ser una fuente de apoyo. Personas de diferentes orígenes culturales y países pueden ofrecer perspectivas únicas. 4. Pregúntele a su programa o institución. Puede abogar por el desarrollo de planes de estudio, materiales de capacitación y oportunidades de supervisión para residentes bilingües. 5. Exponerse al lenguaje y ser autodidacta. Leer literatura y materiales clínicos en español puede ayudar a expandir nuestro vocabulario. 6. Practicar continuamente. Cuanta más experiencia tengamos trabajando con pacientes hispanohablantes, más fuertes serán nuestros conocimientos y habilidades clínicas, lingüísticas y culturales en español. El lenguaje juega un papel crucial en especialidades de salud mental, incluyendo al crear alianzas terapéuticas, entrevistas y formulaciones. Es importante reconocer que, aún teniendo la ventaja de ser bilingüe, uno puede no ser perfecto y encontrar diferencias grandes entre el español practicado diariamente y el usado en el ámbito profesional. Pero no se preocupe, siempre puedes y deberías buscar ayuda. Con el soporte adecuado, podemos dar un mejor servicio a nuestros pacientes
y contribuir a la educación para aquellos colegas de salud mental todavía en entrenamiento.